de groserías. ¿Hay mucha gente en sala de espera? No, hay 3, hay 4, pero empecemos puntual. Ya, Sí. suerte. Y te voy a poner, ¿cómo se llama esta mesa? Pero si somos los 4 y nosotros 4 somos los del equipo. O sea, no, hay otros 4. O sea, estamos nosotros 4 acá adentro y hay Ok. 4 personas en sala de espera. Ok. Listo. Entonces tú silencias a todo el mundo y les damos la palabra en orden. No sé cómo hacerte. ¿Cómo se llama esta mesa, marica? Consolidación de alianzas de cooperación internacional. Ok. ¿Cómo hago, Daniela, la pinche No anfitriona? preparado ni mierda. Ahí en el micrófono, Emelín. Sí, ya la veo, pero es que como estoy compartiendo. María José, coloca la cámara para ver tu momento. Bueno, no me ha bañado. Chaco, no ordena, tal. Dani, listo. Dani. Sí, aquí ya estoy mirando. Están Astrid, Galaxy A, que es el mismo Galeano, es que no me acuerdo cómo es que. Sabogal, Bueno. algo así, que estuvo esta mañana, notaría tercera y personal. Listo. ¿Cómo se llama esta mesa? Cooperación. Consolidación de alianzas de cooperación internacional. Oh my God, necesito anotar eso. Esta es la sexta, ¿cierto? Sí. Dale, Dani, ya. ¿Y alguien saluda o yo de una vez a la... Tú. Pues como quieras, digamos que en las otras manejábamos de que normalmente se les dice, vamos a empezar en 10 minutos, que no sé qué, pero si quieres empezar de una, dale. Ya les voy a dar acceso a todos, ¿listo? Listo, dale. Y ahí se ve bien la presentación, es que es un PDF, no sé si se está viendo bien. No, está negro. No se está bien. No ha No cargado. ¿No se ve? No ha cargado. Parece un reloj como si estuviera cargando, pero no ha cargado. Oh. Ah, momento. No me deja. Traer su ventana compartida al frente. ¿Cómo así? ¿Ahí? Perfecto, ahí se está viendo. Creo que ya. Pero ahí se ve como un PDF, o sea, ustedes igual ven acá todo lo que está abierto en PDF, ¿cierto? Sí. Señora. Es que creo que pasa algo cuando le pongo ver pantalla completa. A ver otra vez. Ahí volvió a quedar en pausa. Sí, es raro. Espera. Ya sé por qué es. Es porque es el PDF. Déjenme y yo... no, ya sé. Sí. Ahora sí, ¿cierto? Sí. Sí. Listo, perfecto. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. En este momento somos pocos, estábamos esperando un poco más de personas, pero en honor al tiempo vamos a empezar la agenda del día de hoy. Mi nombre es María Mónica Salazar, yo trabajo en la Secretaría de Cultura de Ibagué y digamos que hago parte del grupo que trabaja todo el tema de la postulación de Ibagué a la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO. Como saben o si no saben, es la primera mesa a la que se unen. Durante esta semana hemos desarrollado un proceso de mesas de consulta con los ciudadanos y miembros de los gremios y de las empresas interesadas y que tienen que ver y que intersectan con el tema de la música y la cultura en la ciudad
para contarles cómo va el proceso de postulación de Ibagué y poder recibir retroalimentación de los desarrollos que hemos logrado hasta ahora y poder decantar toda esa retroalimentación en lo que va a ser nuestro plan de acción. Esta mesa es la sexta que tenemos esta semana. Digamos que le dimos por nombre Consolidación de Alianzas de Cooperación, y es una mesa que tiene como propósito principal poder, digamos, presentarles a ustedes cuáles son esas 3 iniciativas que vemos es necesario planear en detalle para poder consolidar esa internacionalización de la ciudad alrededor de la apuesta de poner la música en el centro del desarrollo sostenible de la ciudad. Entonces ya están viendo todos mi pantalla. De parte de la Secretaría me están acompañando un par de colegas, me está acompañando Daniela Sánchez, ella es la que está en la función de anfitriona, y ella va a ser un poco la que me va a ayudar a moderar la sesión, porque vamos a tener la siguiente dinámica. Lo primero, Dani, ¿puedes ponerle silencio a todos los micrófonos? Lo primero que vamos a tener es que, pues el primer favor es que todos silencien los micrófonos. Vamos a tener efectivamente un espacio de participación, pero la idea es que digamos que el primer espacio sea un espacio en el que yo les presente efectivamente el desarrollo de lo que hemos hecho y de esta apuesta, y pasemos luego a la luz de unas preguntas orientadoras que nos planteamos, efectivamente a oírlos a ustedes. Lo ideal es que ese proceso de participación de todos los que están hoy conectados lo hagamos de manera ordenada para que todos podamos oírnos y efectivamente la mesa pueda cumplir el propósito, que es recolectar los aportes que ustedes tienen por dar. Para esto sí les pedimos amablemente que cuando quieran participar pidan la palabra, usen la función de levantar la mano que trae la plataforma de Zoom, y Daniela nos va a ir dando la palabra. Idealmente, digamos que también en aras de respetar el tiempo de todos, que estas intervenciones pues sean sucintas y pues un poquito como para, pues precisas, para poder realmente recoger como esas propuestas que ustedes están haciendo. Entonces, digamos que con esa introducción quería pues ahora sí empezar en propiedad contándoles un poco como lo que venimos desarrollando en el ejercicio de la postulación de Ibagué y específicamente en el tema de consolidación de las alianzas de cooperación. Entonces, pues lo primero y más importante es, pues para los que vienen participando mucho tiempo, perdón, porque pues la idea es que en cada una de las mesas todos hagamos como este ejercicio de saber dónde estamos parados y de dónde venimos y hacia dónde vamos, y luego ya entremos en los temas específicos. Entonces, brevemente me va a permitir contarles un par de cosas, tanto de la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO, como del proceso que llevamos avanzando. ¿Esto por qué? Porque es importante efectivamente zanjar la discusión que vamos a tener, ¿no? Hay muchas cosas pasando al tiempo en el sector cultural de la ciudad, y eso es importante, y seguramente vamos a recibir muchas ideas que tienen que ver con eso, pero es fundamental que entendamos el contexto en el que nos estamos desarrollando y lo que implica la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO, las preguntas y las propuestas que nos invita a pensar, y eso también un poco tiene pues un alcance que es limitado también en ese sentido. Entonces empecemos por decir que esta red fue creada en el 2004, efectivamente fue creada pues para promover la cooperación hacia y entre las ciudades que identifiquen la creatividad como un factor estratégico del desarrollo urbano sostenible. Actualmente pues están en esta red 180 ciudades, y pues el objetivo o lo que se quiere es posicionar la creatividad y las industrias culturales en el centro del plan de desarrollo local y cooperar de manera activa a nivel internacional en esta materia. La red efectivamente, pues uno podría decir que tiene 4 puntos fundamentales. Uno es reforzar la creación, la producción, la distribución y la difusión de actividades, bienes y servicios culturales. Lo segundo que quiere es desarrollar polos de creatividad e innovación, que al final lleven un poquito como al aumento de las oportunidades tanto de los creadores como de los profesionales del sector cultural. Quiere también, digamos que además de eso, reforzar los procesos de acceso y participación en la cultura, y también de manera, digamos que paralela, poder hacer un ejercicio
efectivo de integrar plenamente la cultura y la creatividad en los planes de desarrollo, y yo diría que entre líneas efectivamente está pues el concepto de red, pues al final es un poco un proceso que vamos a ver cómo lo hacen nuestros pares, qué podemos aprender de otras ciudades y cómo en esa cooperación entre diferentes ciudades podemos, vamos que, alcanzar este propósito general. ¿Cuál? El de efectivamente incluir la cultura y la creatividad en el centro de las apuestas de desarrollo de las ciudades. Vamos a ver que, vamos que la postulación que nosotros hacemos va a ser evaluada. Cada país tiene, cada año, pues cada 2 años que abre la convocatoria, cada país tiene la posibilidad de enviar máximo 4 ciudades a que sean consideradas para participar en esta red, y cada una de esas ciudades que envía cada país debe estar postulándose en una categoría diferente. Y esa postulación pues efectivamente es evaluada a la luz de ciertos criterios. Entonces, ¿cuáles criterios? Uno, pues, vamos, en términos generales, ¿qué criterios? Pues si lo que queremos es incorporar uno de los ámbitos creativos como el centro del desarrollo sostenible de una ciudad, pues lo que se quiere constatar es un poco entender, digamos que la disponibilidad y el estado de la infraestructura cultural alrededor de esa categoría específica, entender cuáles son las organizaciones, los festivales, los actores, cuál es ese proceso de interacción y de gobernanza que existen entre esos diferentes actores, tanto del sector público como del sector privado. Finalmente, cuál es esa apuesta prospectiva que tiene la ciudad, es decir, no solo cómo, o sea, qué ha pasado, cómo estamos hoy y cuál es nuestra apuesta, sino también cuál es nuestra apuesta a futuro y sobre todo nuestra capacidad de gestionar y de volver una realidad esa apuesta. Como les dije, efectivamente, pues digamos que hay unos sectores creativos, unas categorías dentro de esta red de ciudades creativas. O sea, hay ciudades creativas en la literatura, en el cine, en el diseño, en las artes digitales, en artesanías y artes populares, en gastronomía y en música. La candidatura que nosotros estamos preparando de Ibagué es para presentarla en la categoría de la música. Nuestra apuesta es que Ibagué, después de la convocatoria de este año, sea evaluada y haga parte entonces de las ciudades creativas en la categoría de música. Pues efectivamente acá pues tenemos una lista de cuáles son las ciudades específicas que hacen parte no solo de la red, sino dentro de la categoría a la que estamos aplicando en música. Como pueden ver, pues hay ciudades de todos los continentes. En Colombia hay en la actualidad 3 ciudades que hacen parte de la red en la categoría de música. Son Bogotá, Medellín y Valledupar. Y pues hay varias ciudades también de América Latina, ya las vamos a mirar más en detalle, porque de hecho ese es el propósito un poquito de esta mesa, que ustedes vean, o sea, que a la luz de esta, yo diría que esta diapositiva se vuelve un poco clave y podemos volver a ella cuando estemos haciendo las preguntas orientadoras, pero sobre todo que vean cuáles son esas ciudades que hicieron en alguna medida una apuesta similar a la que nosotros queremos hacer, que es cuál, poner la música en el centro de los planes de desarrollo sostenible de la ciudad. Efectivamente, el abordaje que tenemos desde la música en Ibagué no necesariamente es el mismo que se tiene en Gant, en Bélgica, sí, definitivamente puede ser no el mismo de Chennai en India, pero tenemos en común que todos le estamos apostando a la música. Entonces, un poquito el reto es cómo en esas ciudades que identifican la música como el motor de ese desarrollo, podemos encontrar, digamos que puntos en común para potenciar nuestra participación en la red. Y un poco la pregunta, yo diría que la pregunta general del tema es, ¿qué tiene Ibagué para ofrecerle a estas potenciales ciudades hermanas de la red? Y sobre todo, o digamos que igual de importante, estratégico, es qué nos pueden ofrecer esas ciudades a nosotros y de esa manera identificar cuáles son estratégicamente estas ciudades que nos sirve priorizar en esa red de cooperación que queremos establecer. Al momento, digamos que cómo vamos, el proceso de construcción de la aplicación, entonces la presentación de la candidatura en términos formales se resume a la entrega de un dossier de aplicación. Es un documento que
o sea, el que se hace un ejercicio de responder unas preguntas muy específicas que tienen un límite de palabras, pero para llegar a ese proceso de síntesis, pues digamos que tuvimos que haber surtido un proceso que nosotros lo hemos dividido en dos, digamos que en dos grandes como procesos, perdón, lo redundante, un proceso de recolección de información, tanto, digamos que tanto en fuentes oficiales y digamos que la Cámara de Comercio, el Conservatorio, como preguntas muy formales sobre en qué estamos, qué se ha hecho y qué ha hecho usted desde dónde está, como también encuestas dirigidas tanto a artistas como a empresarios del sector musical, por un lado. Entonces digamos que es un ejercicio juicioso y arduo en recolectar información para poder tener un buen diagnóstico, una buena fotografía de cómo estamos. Y de manera paralela, el segundo proceso es un proceso de participación activa que hemos tratado, digamos que de ajustarlo a los retos que supone la realidad actual. Es decir, hacemos un proceso de participación presencial, lo hicimos en las primeras mesas, pero también un proceso de participación virtual para adaptarnos, bueno, uno, a las condiciones de esta nueva normalidad, pero dos, porque también entendemos que es mucho más fácil acceder a veces y conectarse y participar de manera virtual porque nos permite un poquito más de flexibilidad. Entonces, en ese sentido, digamos que el proceso de recolección de información pues ha sido, como les conté, de manera muy tradicional, en el sentido en que hemos hecho solicitudes formales de información y encuestas. El proceso de participación lo hemos hecho a través de mesas y un proceso digamos que de construcción colectiva. Entonces, la primera jornada de mesas se dio durante la tercera semana de noviembre del año pasado. Esa jornada de mesas las hicimos de manera virtual y presencial. Tuvimos en total desarrollamos 6 mesas, una para el tema de educación y acceso a la educación musical, el segundo en tema de cooperación y alianzas, la tercera mesa en temas de diversidad cultural e igualdad de género, la cuarta mesa sobre música, desarrollo sostenible y convivencia social, la quinta sobre la música como industria, es decir, la cadena de valor de la música, y la sexta mesa fue sobre los festivales de música como generadores de valor. En total tuvimos para todas las mesas 85 asistentes, 39 de los cuales participaron de manera presencial y 46 lo hicieron de manera virtual. ¿Qué es importante destacar ahí? O pues cómo juega esto en el ejercicio, es que efectivamente lo que hicimos es que esto es un insumo en ese proceso de construcción de la candidatura. Hemos tratado de hacer una convocatoria pues amplia. Me gustaría pensar que hemos usado de manera efectiva los diferentes canales que existen de socialización de este tipo de información. Hemos usado los canales oficiales de la alcaldía, pero también hemos tratado de apelar mucho a las redes de artistas de la ciudad, a diferentes grupos de WhatsApp, a bases de datos que tenemos y que hemos ido construyendo. Entonces hemos mandado las invitaciones a través del correo electrónico. Luego de efectivamente que se realizaron estos talleres, o sea, en el paso 2, estas 6 mesas que les conté, lo que hicimos fue un análisis, una depuración de esos ejes e iniciativas que se propusieron en ese primer taller. Es decir, este primer taller de 6 mesas que se hizo en noviembre fue un taller bastante participativo en el que lo que queríamos era poder contarles o poder preguntarles cuáles eran esas iniciativas, cuáles eran esas acciones que la ciudad debía, digamos que planear en detalle para poder presentar como esa promesa de valor en esa candidatura. Entonces lo que nosotros hicimos después de ese taller fue decantarlo, y lo que hoy venimos a mostrarles es un poco el resultado de eso y someterlo nuevamente a la consideración de ustedes, es decir, poderles preguntar frente al tema de consolidación de alianzas y cooperación, estas son las 3 acciones que entre todos priorizamos. ¿Esto tiene sentido? ¿Cómo lo ven? Y un poquito que tengamos esa discusión sobre cómo lo vamos aterrizando para que sea estratégico, beneficioso, pero sobre todo, y lo más importante, real, ajustado a las capacidades actuales de la ciudad y que nos sirva para fortalecer nuestra candidatura. Lo que sigue después de esto es que
todos los resultados que vamos a tener de esta sesión, que como les dije, el equipo que me acompaña, tengo mi colega Daniela Sánchez, está de anfitriona, ella nos va a ayudar a moderar todo el ejercicio de conversación, también está María José Coronado, ella está apoyando en todo el ejercicio de relatoría de la sesión, y además estamos grabando la sesión de participación para tener, digamos que la trazabilidad de todo este proceso. Entonces, una vez terminemos esta sesión, nosotros como equipo procedemos a analizar todos los insumos, las sugerencias, todas las respuestas, todas las críticas respetuosas y constructivas que vamos a recibir. Y lo que sigue luego es tener digamos que una suerte de mesa de nivel mucho más institucional para poder decirle digamos que al Consejo Ampliado de Gobierno, a la institucionalidad que soporta el tema, estos son los resultados de los procesos de participación, ahora necesitamos como ese compromiso formal desde el lado, digamos que del gobierno local. Entonces eso es fundamental, o sea, yo creo que acá hay dos mensajes importantes. Uno, esto es una apuesta de ciudad, o sea, acá efectivamente estamos sumando las perspectivas tanto del gobierno local como de todos los actores, pero digamos que la UNESCO sí hace un llamado muy importante a que, como efectivamente es una apuesta de ciudad, tenemos que tener tanto un esquema de gobernanza que recoja a todos los actores, como un compromiso claro de las autoridades competentes del municipio para que se garantice esa estabilidad en el tiempo. Al final, un poco, ¿cuál es yo diría como ese contexto donde nos paramos, o ese esquema de planeación donde queremos entender que juegan estos diferentes elementos? Es pensar siempre en articulación. O sea, acá lo ideal es decir que no necesariamente nos vamos a reinventar la rueda, ni vamos a reformular el sistema municipal de cultura, porque nuevamente es como en qué contexto estamos, sino poder entender qué dice el plan de desarrollo municipal, la agenda creativa municipal, qué desarrollos ha tenido, y entonces ese plan de acción de Ibagué, Ciudad Creativa de la Música, cómo se coordina con esos ejercicios de planeación que se están dando de manera paralela. Acá que es importante, pues, o el mensaje, un poco la apuesta que estamos sin lugar a dudas teniendo acá, es que efectivamente la música es un eje de desarrollo local. Entonces, el reto que tenemos es cómo lo instrumentalizamos, cómo efectivamente la música tiene un impacto en la educación, pero también tiene un impacto en el desarrollo económico, pero también tiene un impacto en el desarrollo sostenible de la ciudad, pero también tiene un impacto en generar alianzas de cooperación con otras ciudades. Es decir, la música se vuelve la razón principal para acercarnos a otras ciudades, pero no necesariamente termina siendo la única razón por la que nos quedamos sosteniendo esas relaciones en el tiempo, pero sí es como ese llamado a ser estratégicos alrededor de eso, o sea, de cómo la música me genera valor agregado para todos los procesos de planeación y ejecución que yo tengo dentro de mi municipio, y también cómo lo empiezo a entender como un proceso mucho más amplio, no solo una responsabilidad de las autoridades locales, sino cómo vamos empoderando cada uno de los actores fundamentales en este ejercicio. Esto para resumir lo que muchos de ustedes ya han visto al momento, y es que hemos desarrollado efectivamente seis mesas. Si empezamos acá, esta fue la primera mesa que tuvimos, el tema de desarrollo del sistema educativo local de música, luego hablamos de laboratorios de innovación social y de creación musical y cultural, luego pasamos a hablar de temas de política, de cómo, digamos que, de cómo la política pública, o más bien de cómo la apuesta estratégica de la música encaja en lo que debería ser la política pública de cultura del municipio, que hoy no está, pero no necesariamente se hace al revés, o sea, no necesariamente esto de UNESCO va a ser la política pública, sino al contrario, es cómo pensamos estratégicamente esto de la apuesta de la música como eje de desarrollo local, como uno de los componentes fundamentales de la política pública. Luego hablamos de Ibagué, Ciudad Creativa de la Música como destino turístico de clase mundial.
Luego efectivamente hablamos de temas relacionados con la consolidación del clúster de la música y efectivamente vamos a hablar de temas hoy sobre la consolidación de alianzas de cooperación internacional. Y ahí entrando, o sea, todo esto para llegar al punto de decir, listo, en temas de consolidación de alianzas de cooperación internacional, ¿a qué nos referimos? O sea, ¿qué estamos hablando cuando queremos preguntarles e invitarlos a reflexionar sobre este tema? Entonces, efectivamente, acá estamos hablando de un proyecto, o sea, pues de una línea de acción que tiene como propósito impulsar convenios de cooperación internacional con el fin de gestionar apoyo técnico y financiero para fortalecer la industria creativa y cultural de la ciudad, efectivamente digamos que con un enfoque importante referido a música. ¿Por qué? Porque digamos que esa es la categoría en la que estamos, esa es la categoría que queremos fortalecer, esa es la apuesta de la ciudad. Eso no quiere decir que vamos a estar, digamos que enteramente condicionados solamente a esa categoría, pero sí es importante que entendamos que ese es un poquito de la motivación principal. También, digamos que de manera paralela, cuando hablamos de cooperación internacional y de consolidación de alianzas, estamos buscando articular con las diferentes ciudades creativas de la música que se encuentran a nivel nacional e internacional para generar alianzas, compartir experiencias y saberes que enriquezcan la postulación hoy, digamos que en el proceso en el que estamos, pero luego efectivamente tener un ejercicio de compartir buenas prácticas o pues compartir dolorosos fracasos también es importante, porque, o sea, más allá de saber cómo las ciudades hicieron algo bien, también es importante entender cuándo una política no fue exitosa y por qué, para, digamos, que no incurrir en esos mismos errores, creo que también es fundamental. Entonces, digamos que en esa línea de acción, en ese gran proyecto de consolidación de alianzas de cooperación, identificamos tres iniciativas o tres proyectos específicos para el plan de acción. Uno, fomentar la circulación internacional. Dos, gestionar los convenios de cooperación con la red de ciudades creativas alineadas con los ejes centrales de la ciudad. Y tres, formular un plan de internacionalización de la ciudad, que es pues una apuesta mucho más, o sea, que toma más tiempo, o sea, toma un tiempo considerable, pero además también es un impacto que se ve mucho más en el largo plazo. Y si ustedes ven también el ejercicio de la propuesta de las iniciativas, es un poquito cómo vamos de lo específico a lo general. O sea, fomentar la circulación internacional tiene que ver directamente con nuestros artistas, con la creación de redes de festivales, la participación, fomentar la circulación. Si hablamos de gestionar convenios de cooperación con la red de ciudades creativas, tiene que ver con un ejercicio de poder generar, si le quisiéramos poner un nombre, un hermanamiento, pero pues esto digamos que varía dependiendo del instrumento específico que se use, pero un poquito es como cómo genero una cooperación uno a uno entre pares o entre un grupo de pares que me ayude a movilizar, pero acá ya no solo es a fomentar la circulación de mis artistas, sino también a desarrollar proyectos de mucho más largo aliento o que requieren muchos más recursos o que requieren saberes mucho más específicos que no necesariamente tenemos en la ciudad. Entonces, esta es una apuesta un poco más general y más ambiciosa. Y finalmente, el plan de internacionalización de la ciudad, pues que sin lugar a dudas es algo que no solo compete al tema de la candidatura de Ibagué a la red de ciudades creativas de la UNESCO, sino que también es una apuesta al final, digamos que mucho más ambiciosa, porque la internacionalización de una ciudad implica, digamos que abrir las puertas al mundo de mucho más que un solo ámbito de esta, sino poder mostrar las diferentes caras que tiene la ciudad. Efectivamente, hay una marca de ciudad que tenemos registrada y efectivamente la música es un poco como la carta de presentación de la ciudad, pero no puede ser lo único que tenemos para mostrar. Entonces, en ese sentido, es como pensar casi como estas iniciativas un poquito como en una suerte de pirámides, y lo queremos ver como primero unas propuestas muy concretas que se van haciendo mucho más complejas y que van abarcando mucho más en el tiempo y en el esfuerzo que se requiere. A la luz de estas tres iniciativas y para alimentar la conversación que vamos a tener a continuación,
nosotros hicimos un primer ejercicio de aproximarnos, sobre todo, yo diría que a lo segundo, las preguntas orientadoras van, digamos que las preguntas orientadoras buscan obtener de ustedes insumos para cada una de esas iniciativas que vimos, pero nos vamos a concentrar ahora en esta conversación, pues en este pedazo de la presentación donde yo les cuento a ustedes, nos vamos a concentrar en contarles cuáles son esos criterios que nosotros creemos son importantes cuando estamos pensando en asociarnos con otras ciudades que hacen parte de la red y cuáles vimos potencialmente pueden ser unos socios interesantes para nosotros como ciudad. Entonces, en ese sentido, consideramos que hay 3 criterios que deberían ser fundamentales en elegir socios dentro de la red. Un primer criterio tendría que ver con la existencia de instituciones de educación en los diferentes momentos del proceso educativo, o sea, de educación básica, de educación media, de educación superior. También en alguna medida, digamos que no, o sea, también tener en cuenta la educación no formal, pero un poquito la idea de esto es poder, o sea, poder encontrar socios con los que podamos tener convenios de internacionalización, de movilidad, de pasantía de estudiantes, profesores e investigadores y poder generar en ese sentido un intercambio constante de conocimiento y talento que va a dinamizar, digamos que tanto nuestra ciudad como la ciudad socia que tengamos. Un segundo criterio es la existencia de festivales musicales con afinidad en las escenas musicales de la ciudad. El propósito, pues efectivamente, es propiciar una red, pues redes de festivales para promover el intercambio y la movilidad, o sea, más visibilidad de los, digamos que de los artistas, eso dinamiza efectivamente el tema del, digamos que de toda la economía asociada al sector musical, entonces eso es fundamental. Y un tercer criterio que queremos para, o pues que consideramos fundamental para elegir los socios, pero nuevamente esto es de las cosas que estamos sometiendo a discusión, entonces es el emprendimiento. Y con esto, ¿qué queremos? Es como promover alianzas con ciudades que efectivamente han hecho apuestas importantes por fomentar, digamos que por fomentar y dinamizar el sector productivo y económico relacionado con la música en los diferentes, yo diría que en los diferentes eslabones de su cadena de valor, y eso es fundamental. Puede que se parezcan, sí, pero al final tratamos de que sean como que se complementen y buscar como socios o que tienen muy buen desempeño en uno, en otro, o que tengan yo diría que un buen comportamiento a la luz de los tres criterios, pero nuevamente esto es de las cosas que estamos sometiendo a consideración. En ese ejercicio, por ejemplo, encontramos 6 ciudades interesantes que valdría la pena como mostrarles, no son las únicas, ya se dieron cuenta que hay 40 ciudades dentro de la red de ciudades creativas de la UNESCO que hacen parte de la categoría de música, que es la que vamos a aplicar. Entonces, pues esto no es ni siquiera el 10% de las ciudades. Dani, hazme un favor, tú como anfitriona puedes quitarle a todos la potestad, entonces que te tengas que pedir permiso. Listo, dale. Gracias. Entonces, la primera que encontramos fue Frutillar. Pues bueno, esto tampoco es en un orden de importancia, sino la primera que traemos a consideración es Frutillar en Chile, que vimos acá de interesante en 2 de los 3 criterios que proponemos para analizar. Uno, en procesos de formación, tiene 2 escuelas interesantes, consolidadas, que es Rock Sur, que es una escuela regional de rock, y también la Escuela Coral. Entonces, tiene procesos de formación no, digamos que, no académicos, no, digamos que no de educación superior, pero que sí son importantes por el impacto social que generan. Entonces nos llamó la atención esto. Y además de todo, Frutillar tiene uno de los festivales más antiguos del continente, que es el Festival Semanas Musicales de Frutillar, con el hecho curioso que es, Frutillar es una ciudad pequeña, y este festival es de ese tipo de festivales icónicos que logra llevar a tantas personas que supera la población de la ciudad. Entonces creo que ahí hay 2 cosas muy interesantes para aprender de esa ciudad. La segunda que nos parece interesante es Morelia en México. Morelia, por 2 cosas, yo diría que hay 2, tiene un comportamiento destacado en 2 de los criterios que establecimos.
El primero en formación tiene el Conservatorio de las Rosas, que pues tiene procesos de formación en diferentes momentos, que es bastante reconocido en México, tiene una trayectoria pues respetable y conocida. Entonces nos parece que acá hay una, pues digamos que una alianza natural que se puede hacer con el conservatorio de la ciudad, y es importante rescatarlo. Y digamos que en una segunda medida tiene una oferta de festivales bastante rica, no solo en temas de música, sino en otras categorías creativas que también la hacen una ciudad bastante atractiva, con la cual podemos tener unos ejercicios de cooperación bastante interesantes. Entonces, por ejemplo, en términos de música, tiene el Festival de Música de Morelia, tiene el Festival Internacional del Órgano, tiene el Festival Internacional de Música y Nuevas Tecnologías, todo, digamos que muy en línea con lo que queremos lograr, pero además tiene festivales importantes en gastronomía, como lo es el Encuentro de Cocineras Tradicionales y el Festival de Cine, que es el Festival Internacional de Cine de Morelia, bastante posicionado también en la región, y que al final lo que nos está poniendo sobre la mesa es un poco como, esta es una ciudad en la que entramos por la puerta de la música, pero podemos sin lugar a dudas potenciar el desarrollo de otras áreas creativas también en Ibagué. Entonces eso lo hace interesante. En tercer lugar, pues identificamos a Salvador de Bahía en Brasil, con un festival pues bastante conocido y grande al aire libre, que es el Carnaval de Bahía. En temas de emprendimiento musical, tiene una incubadora de proyectos musicales, y eso nos parece un ejercicio rescatable, porque acá lo que queremos también es no solo pensar en circulación, en promoción, en escenarios, sino también en la sostenibilidad del ejercicio del artista y digamos que de toda la cadena productiva de la música. Entonces ahí es importante también empezar a pensar en clave de, o sea, cómo es el negocio, cómo funciona, cómo lo hacemos sostenible, cuáles son, digamos que, o sea, digamos que todos los diferentes productos complementarios que se pueden dar y cómo se consolida efectivamente una industria. Entonces ese proyecto nos pareció muy interesante, y sin lugar a dudas creo que un aporte de trabajar con una ciudad o de buscar un socio como Salvador de Bahía tiene que ver esa intersección que hacen entre la música y el espacio público, que también termina siendo un generador de valor a la luz del gran concepto que nos une con UNESCO, que es el desarrollo sostenible de las ciudades. Entonces, Salvador de Bahía lo que ha logrado de manera muy exitosa es utilizar el espacio público como el escenario principal para, digamos que, las manifestaciones musicales. Entonces, es un concepto o sea, con el que uno nos podemos familiarizar, y dos, a la luz de lo que hemos venido haciendo recientemente desde el sector cultura, como por ejemplo el establecimiento de la zona ADN, pues sin lugar a dudas esto nos hace pensar que es importante potencializar el rol del espacio público como uno de los escenarios en los que, digamos, que se da la cultura. Otra ciudad importante que vimos es Valparaíso, en Chile, yo diría que con dos apuestas fundamentales. Una, en el criterio de formación que nosotros identificamos. Valparaíso, al ser una de las principales ciudades de Chile, es una ciudad pues altamente universitaria y tiene una oferta académica formal enorme en temas del ámbito creativo. Entonces tiene cerca de 29 carreras universitarias relacionadas con este tema. Entonces eso es sin duda algo que nosotros queremos mejorar, queremos potencializar. Entonces acá hay un buen socio, y además Valparaíso es una ciudad que trabaja temas que vimos en las mesas anteriores cuando hablábamos de turismo de talla mundial. Efectivamente ellos digamos que fomentan, o su apuesta es alrededor del turismo creativo y cultural. Entonces creo que eso la hace como un caso también que vale la pena destacar. Y pues en un quinto lugar identificamos a Sevilla en España por precisamente dos temas. O sea, las dos ciudades que rescatamos, que identificamos en Europa, que nos parecían interesantes,
es porque tienen un buen desempeño tanto en el criterio de festivales como en el criterio pues, de emprendimiento / innovación que definimos. Entonces, por el lado de Sevilla tenemos la Bienal de Flamenco, el FEMAS, que es el Festival de Música Antigua, y para temas de innovación y emprendimiento, pues ellos tienen un ejercicio también que se llama el Centro de las Artes de Sevilla, que es un poquito como esa reunión en un lugar físico de varios esfuerzos programáticos para fomentar el ejercicio del emprendimiento. Y en un sexto lugar está Bolonia, en Italia, con festivales bastante importantes, que es el tema del Festival de Bolonia, el Angélica, el Music Ateneo y el Piano Fortissimo, por decir unos, porque de verdad tiene una oferta de festival también, de festivales supremamente elevada, y en innovación, que fue una de las cosas que más nos llamó la atención, es que Bolonia ha sido de estas ciudades que ha hecho del emprendimiento en la industria de la música, pues alrededor de la música, una de sus apuestas principales como, digamos, como acciones para transformar y fortalecer la música como un dinamizador del desarrollo sostenible de la ciudad. Ellos, dentro de su candidatura y a lo largo del desarrollo de, digamos que de ese plan de acción, ellos proponen la creación de Incredible, que es efectivamente pues un centro, digamos que de emprendimiento e innovación, no solo para el tema de la música, sino un poquito como para todas las industrias creativas que se dan alrededor y soportan como el tema de la música. Entonces, nos parece bastante interesante, rescatable, alinea con lo que nosotros estamos imaginándonos. Y pues además, si uno lee solo este pedazo, digamos que de la diapositiva, pues de la imagen que ustedes están viendo, pues uno instantáneamente piensa que es un aliado importante para el conservatorio, por el tipo de los festivales, también por el, digamos que la consolidación del programa de lutería que se está dando en el conservatorio. Entonces todas esas cosas las estamos pues teniendo en consideración. Que también es fundamental, pues acá es un poco como no solo pensar en alianzas de cooperación que sean del nivel internacional, sino ver cómo podemos potenciar, digamos, cómo podemos, yo diría que aprovechar la cercanía geográfica que ya tenemos con las ciudades que ya hacen parte de la red de UNESCO y que están en Colombia. Yo ya les comenté que efectivamente en la categoría de la música tenemos 3, está Bogotá, Medellín y Valledupar, pero acá pues como la cuestión es como cómo hacemos una alianza estratégica y con quién. Entonces nos parece en ese sentido que con Valledupar puede ser estratégico porque digamos que las dos ciudades son ciudades capitales de departamento, pero son ciudades con un tamaño similar en términos de población, con procesos musicales bastante arraigados como a la tradición, cuyos principales festivales tienen que ver efectivamente con eso. Entonces nos parecía que era, pues que se vuelve un socio importante. Además, Valledupar ha sido de las ciudades colombianas de la música la última pues que la de más reciente nombramiento y entrada a esta red. Entonces nos parece interesante también conocer como ese proceso. Y lo otro es, también tenemos ciudades en otras categorías. Está Popayán en la categoría de gastronomía, también está Cali en artes digitales, está Buenaventura, si no se llama Buenaventura también está en gastronomía, y sería interesante poder explorar alianzas con estas ciudades o sea, que tienen otro tipo de denominaciones, pero que también hacen parte de la red. Pusimos Popayán como un ejemplo para hablar de un tema que nos interesa también, que tiene que ver con la gastronomía, con la cocina tradicional en el departamento del Tolima. Eso es algo que se quiere potenciar a través de, ojalá e idealmente, escuelas taller, un programa de escuela taller que pase en Ibagué y que también fomente el tema de comidas tradicionales, pero es algo que en el imaginario de todos lo hemos hablado en algún momento. Entonces sí vale la pena pensar no solo en clave de música, sino en clave de otras categorías que se complementen. Y en ese sentido, también entonces queríamos pensar o pensábamos que no solo era estratégico pensar en esas primeras 6 ciudades que les mostramos que estaban en la categoría de la música, sino también pensar en otro tipo de ciudades
del nivel internacional que estuvieran sobre todo en la categoría de gastronomía y en la categoría de artesanías y artes populares. Dos de las cuales complementan muy bien un poquito como el tema de los procesos productivos complementarios a la cadena productiva de la música. Entonces es un poco como entender ese universo de manera más estratégica, yo creo que es el llamado. Y a partir de eso, pues, digamos que a partir de esta diapositiva en adelante, la idea sí es abrir la discusión para poder oírlos a ustedes, para los que se han ido conectando. Les quería contar un poquito la dinámica. La idea entonces es que pidamos la palabra de manera ordenada. Vamos a tener una serie de preguntas orientadoras. Son varias, me voy a permitir leerlas primero todas para que todos puedan entender el contexto general de la discusión y luego poderles dar la palabra. Lo ideal sería que las intervenciones, no quiere decir que cada uno solo pueda hablar una vez, pero cada vez que hablen, por favor, sean de 5 minutos máximo para que todos podamos oírnos y nosotros podamos tomar atenta nota de las diferentes ideas que tienen todos. La primera pregunta orientadora que teníamos para el tema es, pues, para ustedes, o ustedes cómo consideran, o cuál es la importancia de pertenecer a la red, pues a las redes de festivales a nivel mundial, de crear o sea, como un poco de incursionar en este ejercicio. La otra que nos parece interesante poder oír de ustedes desde la experiencia es con cuáles ciudades creativas de la UNESCO en la categoría de la música consideran que se deben realizar alianzas estratégicas y por qué. O sea, pues porque esta lectura la hicimos nosotros digamos que desde una posición y desde un cierto grado de conocimiento, pero este es el propósito de este ejercicio. Y con cuáles ciudades creativas de la UNESCO que estén en otras categorías, ustedes creen que es importante tener esas alianzas estratégicas y por qué. También nos gustaría que nos hablaran un poco sobre cómo se imaginan ese sistema de gobernanza de plan de internacionalización, o sea, si estamos hablando de pensar en un plan de internacionalización de la ciudad, cómo piensan que debería funcionar eso y qué actores deberían hacer parte de eso, y un poquito ir más allá hasta decir como qué rol jugaría, porque a veces nos gusta que todos los actores que nos imaginamos puedan hacer parte de todo, pero luego nos quedamos cortos en decir qué responsabilidad tiene cada uno, y es ahí donde yo creería que empiezan a existir todas esas brechas de implementación de las buenas ideas, porque necesitamos ser precisos en entender como cuál es esa ruta crítica para poder volver los objetivos y esos planes una realidad. Entonces yo con eso quería cerrar. No sé si de pronto podría dejar la diapositiva de las ciudades. Claro que estas son solo las de la música, como para ambientar un poco la discusión. Yo quería empezar de pronto por darle un momento. María, ya tenemos una persona que pidió la palabra. Listo, dale, adelante. Bueno, entonces la primera persona que pidió la palabra fue Armando Vega Lara y después sigue Juan Lozano. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, Armando, adelante. Bueno, María Mónica, muchas gracias por esta excelente presentación, muy buena abrebocas para la discusión. Y bueno, a ver, yo creo que quiero hacer un comentario antes de entrar a las preguntas como tal sobre el tema de internacionalización. Ese no es un tema menor. Yo creo que el tema de internacionalización es indispensable ponerlo, no solamente por hacer alianzas en el ámbito creativo, sino por incluir en el concepto de ciudad creativa el tema de promoción y atracción de inversión. Es un elemento esencial y central en el tema de lo que es la zona ADN, porque la zona ADN es una delimitación de un espacio geográfico para que se desarrollen ciertas categorías industriales que tienen que ver con la economía naranja, pero el éxito de ello no es que el gobierno nacional haya dado unos beneficios tributarios o el gobierno local consiga unos beneficios tributarios, sino que lleguen las empresas. Entonces, el tema de la internacionalización, más que hacer convenios, que desde luego es importante, tiene que tener un componente de promoción e inversión indispensable.
Yo veo un gran ausente en todas estas presentaciones. Yo estaba en 3 de las 4. Desafortunadamente esta mañana no pude estar. De que no está presente la agencia de promoción de inversión. Yo creo que hay que involucrar a la agencia de promoción de inversión activamente en el tema, decirle esto es lo que estamos haciendo y empezar a enfocarse a ver cómo se, digamos, logra esta parte. Segundo, dado que el eje es la música, yo creo que tiene dos elementos que tienen que ver con la industria. Más allá de dignificar al artista, que es muy importante y demás, lo que necesitamos es crear oportunidades. Y las oportunidades están en función de dos cosas. Primero, de que haya eventos y segundo, que haya mercados. Ahora, el mercado interno local es sumamente estrecho. Digamos, se ha comentado aquí en diferentes reuniones que, digamos, el público local, primero, no está acostumbrado a pagar y segundo, digamos, no podría pagar lo que valen determinados espectáculos. El Estado tiene en determinado momento, pues, que poner una parte de los recursos para que la boleta de entrada sea más económica. Tradicionalmente ha sido que el Estado hace cosas para que sean gratis. Digamos, hace un par de años una discusión que me llamó mucho la atención. El alcalde del momento quiso hacer un evento musical en el estadio con Carlos Vives, tal vez, le pagaba 3.000 millones. Y al mismo tiempo se estaba promoviendo el Ibagué Festival por parte de la Fundación Salvi, que hacía un planteamiento, es decir, yo pongo plata privada, usted póngame una parte. ¿Sí? Al final la alcaldía creo que puso 300 millones y arrancó el Ibagué Festival y se lograron, digamos, movilizar como 1.800 millones. Entonces es un cambio de chip, de que tenemos que vincular inversión privada, de que el tema de internacionalización tiene que ver con inversión privada, de que hay recursos en la nación que nos ayudan a apalancar los recursos locales, de que hay una ley, la ley de economía naranja, que es central a la zona de ADNs, que lo que dice es que se puedan hacer alianzas públicos-privadas donde los privados, si consigan 30% del Estado, pueden poner 70% y ese 70% va a tener ciertos beneficios tributarios. Entonces, ese tema de internacionalización, promoción de inversión, gestión de recursos, tiene que estar central. Ahora, cuando uno se mete en ese cuento, no es un proyecto de la Secretaría de Cultura de Ibagué, es un proyecto de la ciudad, del alcalde, donde tiene que entrar desarrollo económico, donde tiene que entrar hacienda, donde tiene que estar infraestructura, donde tiene que estar, digamos, transporte, en fin. Entonces, concebir, digamos, aquí han hecho un trabajo espectacular, pero necesitan involucrar las diferentes componentes, digamos, de la administración local y también mostrar el tema ante el sector gremial como una oportunidad de inversión, de desarrollo, de crecimiento. No solamente porque va a haber obra pública, no solamente porque va a haber turismo, sino también porque se van a abrir nuevos mercados para la producción musical. Ese es como un primer punto importante que quería destacar. Sobre los criterios digamos, de cooperación, me parece muy bien, solamente agregando ese concepto de internacionalización. Sobre el tema de, digamos, de qué ciudades, digamos, las preguntas eran, importarte a la red de festivales me parece crítico. Digamos, lo que la red de ciudades permite es fijarse un estándar. Cuando uno sale al mercado internacional ya no es Ibagué comparado con Ibagué, con Neiva contra el pasado. Es Ibagué en un contexto internacional, mirando lo que hacen los demás y cómo lo hacen los demás. El tema de calidad en la interpretación musical, calidad en la producción musical, es absolutamente central y crítico para esto. Entonces yo creo que ese es un tema muy importante, ¿sí? Yo creo que se merece todo el apoyo y es un excelente enfoque. Hay otro tema que tampoco creo que ha sido muy discutido, pero que yo entiendo y tú me corriges, María Mónica. Está bien, escogimos la música porque es un factor diferenciador de la ciudad, lo cual no excluye otros sectores. Eso debe quedar muy claro. No excluye a otros sectores, No. sino en base de que tiene tanta importancia puede crear espacio para los demás.
y se dice que en el caso de la UNESCO se escoge un segundo sector. Entonces esa discusión sobre el segundo sector no se ha dado muy a fondo. Si va a ser gastronomía, si va a ser artesanía, si va a ser otra cosa. Yo creo que es importante en algún momento discutir. A mí el tema de artesanía y turismo, perdón, de gastronomía, turismo y demás, creo que puede tener mucho más importancia que la misma artesanía, pero la artesanía podría entrar en la medida que se organicen unos mercados locales en Ibagué al estilo de lo que hacen las ciudades mexicanas o españolas o en fin, que tienen esos mercados locales que tienen tanta vida. En la medida que Ibagué logre articularse con la región, con los diferentes municipios y que sea un canal de distribución para ellos, pues se cumple una función importante también al interior del departamento y se puede lograr un mayor apoyo de, digamos, de los recursos departamentales. Los recursos de inversión de Ibagué son absolutamente mínimos. Entonces, solamente si se articula con la gobernación, se apalanca con la nación y crea espacios de participación privada, de tal manera que llegue inversión privada, ahí sí se puede movilizar un volumen de recursos mucho más importante. Sobre la otra pregunta, ¿con qué ciudades de la UNESCO? Digamos que tomé muy atenta nota y yo creo que el tema de Boloña merece especial importancia. ¿Por qué Boloña? Porque, digamos, el maestro Sefirelli, que fue el director del Conservatorio de Boloña, Boloña fue la primera esa ciudad creativa de la UNESCO, estuvo aquí en el Ibagué Festival hace 2 años y quedó encantado dirigiendo la Orquesta Sinfónica del Colegio Amina Melendro. Entonces, digamos que ya hay todo un avance. El Conservatorio del Tolima tiene 2 proyectos de armar convenios internacionales ya andando. Uno con Cremona, que es el resultado del programa de lutería que se arranca este año. Ese programa de lutería va a tener acceso pues no solamente al mercado local, va a salir a mercado internacional a mediados de año y aspira a llegar a los territorios PEDETS para el primer semestre del año entrante. Entonces, aunque es un programa pequeño en el sentido de que no es un programa de grandes volúmenes, ni puede ser un programa de grandes volúmenes, desde el punto de vista de calidad, de diferenciación, de acuerdos internacionales, o sea, Cremona es la escuela del Stradivarius, es la mejor escuela de lutería del mundo. Y estamos recibiendo todo el conocimiento italiano aquí en Colombia. Y por allá se pueden abrir otras puertas. Entonces, ellos tienen que hacer un acuerdo también con un conservatorio, probablemente va a ser el de Boloña. Y hay que potenciar al máximo la alianza, las sinergias entre el Conservatorio del Tolima y el Conservatorio de Ibagué. Desde Charlemos Tolima, que es un grupo de tolimenses que vivimos fuera de Ibagué y que pues, se preocupa la región y la ciudad, planteamos un pacto territorial cuyo primer destino era Ibagué, capital musical. Y se plantea una intervención urbanística a fondo, que cambiara la fisonomía urbana de la ciudad en su centro patrimonial, conectando al Conservatorio del Tolima con el Conservatorio de Ibagué, un recorrido de 2.6 kilómetros al Cañón del Conveima con el Bosque San Jorge, en fin, y que incorpora cultura, arte, patrimonio histórico. Entonces, esa sinergia entre los 2 conservatorios es absolutamente crítica para todo este tema. Entonces, desde luego, un punto es Boloña sí. De las otras que mencionan, me pareció interesante, de golpe Valparaíso, en la medida que Valparaíso tiene una red educativa tan fuerte como la que describes. Entonces, yo creo que Ibagué tiene que enfocarse en ciudad musical educadora y en ciudad educadora en general. Ibagué no tiene grandes capitales, no tiene una base industrial consolidada importante. Ibagué tiene que enfocarse en tener el mejor capital humano del país, en distinguirse en el contexto nacional por la calidad de su educación. Para esto falta mucho, pero yo creo que si se trabaja en esa dirección y en particular como una ciudad educadora musical en cuanto atañe a la música, pues vamos a tener una base muy fuerte para lo que sigue. Entonces Valparaíso me pareció interesante. Y después, pues puede ser Morelos o Salvador,
en el sentido de que, pues, de que tal vez Salvador, en cuanto que es arte en la calle y todas esas cosas, interesante, tiene mucho vigor, es otro idioma, pero cualquiera de las dos, o Merilia o Salvador, me parece que pueden ser interesantes. Y pues tampoco se puede mucho más, pero pues uno podría pensar que ¿por qué no Londres? O sea, todo depende de las oportunidades, ¿no? En cuanto a las ciudades colombianas, pues digamos, yo pensaría mucho en Bogotá. Okay. ¿Por qué Bogotá? Porque es que Bogotá invierte millones en música. O sea, la inversión, digamos, la mejor filarmónica, la mejor orquesta sinfónica del país, la Filarmónica de Bogotá, y recibe recursos en toneladas. Entonces yo creo que Bogotá tiene muchísimo que enseñarnos. Tiene una oferta musical variadísima. En Bogotá pues está Mónica Barrios. Mónica es número 2 en la Secretaría de Cultura, es tolimense, superamante de Ibagué, y Mónica conoció muy en detalle todo el proceso de vinculación a Bogotá como ciudad creativa. Entonces, ahí hay un punto de arraigo súper importante. También con Bogotá está la relación con Batuta, que la tenemos, pero la profundizaría al máximo. Como con la señora Trías, ella también participó muy estrechamente en el tema de Bogotá Ciudad Creativa, y además hace parte del consejo asesor pues que tiene, no sé si el Panóptico o el programa de Ciudad Creativa. O sea, es una persona que tiene muchísimo que aportar. Y en la medida que nos vayamos por la gastronomía, a mí sí me parece interesante lo de Popayán, porque es que Popayán lleva varios años haciendo su festival gastronómico, tiene una experiencia, ha desarrollado una cultura al respecto, y por ese lado me parece interesante. Perdonen lo que me he alargado un poco. Sobre el sistema de gobernanza, pues ya mencionaba que es algo que tiene que ver, que tiene que ir más allá pues de que es un tema de funcionarios públicos dirigiendo la cosa. Hay que atraer sector privado, asociaciones, empresarios, y que se cree algo que tenga que ver con un conjunto un poco más amplio. Y desde luego que se vincule la agencia de promoción de inversión. Y en cuanto a los actores, yo creo que ustedes lo tienen bastante identificado, quiénes son, ¿no? Y lo están haciendo muy bien, pero me parece que todo este proceso, la verdad, me ha parecido estupendo. Las 13 paneles o talleres en los que han participado los he encontrado muy útiles, y muchas gracias por la invitación. No, Armando, muchas gracias por la intervención y sobre todo como por el detalle de darle como respuesta a cada una de las preguntas. Yo quería darle la palabra ahora a Juan Lozano, que la había pedido también. Juan, adelante. Luego de Juan va la Fundación Más Arte, Más Acción, y luego Mauricio Rodríguez, que también había pedido la palabra acá en el chat. Adelante, Juan. Buenas tardes, pues nada, primero un saludo para todos los que están acá en este foro, me parece súper chévere la intervención, y digamos que sobre el tema de la importancia que tiene, digamos que ser parte de una red de festivales dentro de la propuesta para UNESCO me parece que es crucial. Dentro de una de las partes que yo vi que tenía como enfoque el tema de la internacionalización, me llama mucho la atención el tema del emprendimiento, y en ese aspecto pensaría que también es muy importante ver la manera, uno, de consolidar una plataforma de mercado en la ciudad, de mercado musical, y crear un enlace con plataformas de mercado internacionales. Sí, entonces las redes de festivales, de hecho, siempre tienen, los festivales a nivel nacional e internacional tienen componentes de emprendimiento muy grandes. Pero digamos que conectarse con este tipo de festivales, digamos que si se conectan desde también las plataformas de mercado, puede haber oportunidad no solamente para los artistas, sino para los emprendimientos detrás del arte. Entonces, sí creo que es muy importante hacer parte de las redes de festivales nacionales e internacionales, pero también creo que hace falta hacer parte de las redes de mercados culturales a nivel internacional. Y ahí, pues respondiendo a la segunda pregunta sobre cuál es de las ciudades creativas de UNESCO en la categoría de música que deberíamos tener relaciones, pienso que coincido con el doctor Armando. Sobre Bogotá, por ejemplo, pensaría que sería la primera, además porque ya hay
digámoslo así, como un historial, ¿sí? Unos antecedentes en cuanto a la convenios que ha habido entre festivales, sobre todo el festival de Rock al Parque y los festivales al parque. Pienso que eso es un insumo bastante grande, el poder lograr nosotros ser parte de los festivales al parque, que definitivamente fue el que marcó la diferencia en la postulación de Bogotá ante la UNESCO, y es, digamos, que enriqueció el portafolio. El dossier de ellos fue pues, todos esos festivales al parque que se crearon a raíz del Festival de Rock al Parque, ¿no? Entonces pienso que por ahí, por ese lado, pues deberíamos afianzar una relación también en mercados culturales como el BOM, el Bogotá Music Market, que hace parte, que también hace parte del dossier de UNESCO de Bogotá. Entonces pienso que es un elemento importante en el cual hay que relacionarse, y en ese sentido también me iría hacia Medellín. Medellín también tiene unos ejercicios tanto de circulación como de gestión y de emprendimiento muy importantes, como Festival Altavoz y bueno, muchos festivales, y el Circular, del cual ya Ibagué ha hecho pues un relacionamiento desde el año pasado. Creía que forjar una alianza mucho más fuerte sería vital para la postulación de nosotros. Entonces esas dos ciudades sin lugar a dudas lideran el tema de la industria musical en nuestro país. El Medellín a través del, digamos que el género del reggaetón, y Bogotá a través de muchos géneros, y pues, siendo la capital de nuestro país, pienso que serían las dos ciudades clave para empezar ese relacionamiento desde lo local, desde lo nacional. Y sobre lo internacional, sobre otras categorías, hay una ciudad que me llama mucho la atención, que de pronto no está ahí nombrada, no hace parte de las ciudades de la música, hace parte de media y artes, ¿cierto? Y es Guadalajara, pero Guadalajara tiene un festival muy importante y un mercado cultural que se llama el FIMPRO. FIMPRO es uno de las ferias de emprendimiento de las artes más importantes que tiene Latinoamérica, y Colombia ya ha hecho un acercamiento a través de Medellín, por eso hago como ese relacionamiento. FIMPRO ya hace parte de Circular, entonces pienso que por ahí también podríamos enlazarnos. La cantidad de negocios que se mueven alrededor de la música en FIMPRO es gigante, entonces pienso que es una de las ciudades que se puede tener en cuenta. Estoy de acuerdo con Armando también, ¿por qué no pensar en un Glastonbury, ¿sí? En Inglaterra, que sería genial, y hay artistas latinoamericanos y artistas colombianos que ya han hecho parte de ese festival, como en la carpa itinerante internacional. Un ibaguereño ya ha tocado 3 veces en ese festival de Glastonbury, que son los festivales más importantes del mundo. No me extiendo más y le cedo la palabra que sigue. Gracias por la... Gracias, Juan, por la intervención, y creo que seguía Dani, si no me equivoco, la fundación. Ana Milena. Exacto, Ana Milena, perdón. Adelante, Ana Milena. Seguía yo. No, después de Ana Milena va Mauricio. Hola, ¿cómo están? ¿Me alcanzan a escuchar? Es que estoy en un lugar que hay mucho ruido. Entonces quiero saber si mi voz se escucha bien, si no, sí, puedo más bien escribir. No, okay, no, bien. Pues es emocionante escucharles. Esta mañana estuve participando un ratito en la sesión. Yo estoy nueva en la ciudad y pues eso me hace pues pensar que tengo muy poco conocimiento también como del contexto, pero pues soy de aquí de Ibagué, pero llevaba 17 años viviendo en Bogotá, entonces eso pues perdonarán ahí la ignorancia también con el conocimiento del sector, pero me siento muy emocionada de que de pronto lo que yo he hecho alimente o pueda participar en todo este proceso de construcción pues colectiva de la idea de Ibagué estar en la UNESCO como ciudad creativa de la música. Entonces nada, pues como que en la experiencia como cercana creo que las redes locales son súper importantes, y creo que mirar esas ciudades que hacen parte ya, y como lo han nombrado tanto Juan como Armando en relación a Bogotá y en la importancia también de Bogotá en esos caminos, y de tener ya personas que lo han hecho y que tienen una afinidad concreta con Ibagué, pues me parece vital para ese camino. En ese sentido, pues también no está, digamos, en las ciudades creativas de la música, pero pienso que Cali, con todo el tema de internacionalización y de llevar a un lugar mucho más amplio, el Petronio Álvarez han hecho ejercicios increíbles en los que, por ejemplo, intercambios de cómo ha sido ese proceso allá y cómo ha sido acá, donde no solamente la dimensión de la música, como hablaba Armando,
la gastronomía, la cultura en general ha tenido un lugar importante y hoy por hoy vemos a un Petronio que no solamente tiene una dimensión de la tarima, sino toda la ciudad Petronio que se formó, que tiene que ver con toda la gastronomía, con los tragos locales del Pacífico, pues hay toda una intención de emprendimiento, de generar alternativas de productividad que están alrededor del sector de la música. Obviamente el alcohol hace parte de eso, las músicas en vivo hacen parte de esto, el styling, el diseño de modas hace parte de esto. Entonces, ¿cómo también podemos aprender de esos ejemplos de clúster productivo, incluso audiovisual, que de pronto acá no han participado muchas organizaciones de carácter audiovisual que trabajan muy cercanos a la música o que usan la música en sus procesos? Me parece vital de pronto mirar a ese ejercicio del Petronio, también porque hay muchas intenciones de internacionalizarlo y sé que el British Council está metiendo toda la ficha al Petronio y yo tengo relaciones cercanas con el gremio, con el British Council en el área de la música y me cuentan como los programas que están tras escena y son bastante interesantes en términos de formación, de profesionalización, de aprender a relacionarnos incluso con, pues como con una agenda incluso más sur-sur, ¿no? Ay, perdón, que acá está el ruido duro. Con una agenda incluso más sur-sur que pues que no solamente tendríamos que estar mirando a Inglaterra, que es súper importante, o a Estados Unidos o a México, sino relaciones afrodiaspóricas o relaciones andinas mucho más fuertes, y creo que hay una potencia bien interesante que podríamos mirar con el Petronio. Otras de las cosas que me parecen bonitas del mapa que ustedes presentaron de la UNESCO es que a partir de los procesos en los que yo estoy de Más Arte, Más Acción, hemos generado alianzas interinstitucionales y como decía Armando, eso necesita como que haya apalancamiento local desde la institucionalidad para después nosotros darle un doble. Entonces, por ejemplo, en el caso de Más Arte, Más Acción, nosotros logramos hace unos años, dentro del portafolio de estímulos del Ministerio de Cultura, hacer una alianza con la red a la que hacemos parte, que se llama Arts Collaboratory, y por lo menos durante 6 años el Ministerio de Cultura puso 15.000 euros anuales para 2 residencias artísticas en los países que hacen parte de la red, para que colombianos de aquí fueran a esos lugares a tener experiencias artísticas. No era solo, yo trabajo más desde las artes visuales y como interdisciplinar, pero por ejemplo, Leonardo Gómez, que es un artista súper importante, músico súper reconocido, director en su momento de Alecumay, de todos estos procesos de fusión y de lo que fue también como las nuevas músicas colombianas, estuvo hace unos 2, 3 años en el Congo, producto de una residencia artística con nosotros allá, a través de este portafolio de estímulos, en Kinshasa y en Lubumbashi, haciendo una investigación súper grande que redundó en documental, en una residencia, en aprender de estas músicas, en ponerlas en común con las músicas del Caribe colombiano. Y después ya los músicos locales en Kinshasa y en Lubumbashi no quería que se viniera él, sino no, hay más toques, hay no sé qué, no, yo ya me tengo que regresar. Pero estos procesos, por ejemplo, de laboratorios artísticos, de residencias artísticas, pues contribuyen mucho a lo que también Armando decía de posicionar a Ibagué como un lugar para la formación y la educación artística, que no solamente tiene que ir en la dimensión de lo formal, donde, por ejemplo, potenciar alianzas como la de Bolonia que él estaba nombrando es importante, porque ya hay una persona o una institución que ya tiene un doliente y que puede generar ese vaso comunicante o ese puente para que se formalice una alianza. Entonces, contarles que, por ejemplo, Más Arte, Más Acciones, que hace parte de esta red, pues tiene una patica a través de Arts Collaboratory en Ramallah, que también es una de las ciudades que está en el listado, en Indonesia, en Glasgow, por ejemplo. Nosotros como Más Arte, Más Acción estamos trabajando muy fuerte con organizaciones en Glasgow, sobre todo de cara ahorita a la COP26, que además Ibagué tiene este plus, que tiene todo este tema medioambiental y este posicionamiento sobre la defensa del territorio, sobre la defensa de los recursos, y nosotros vamos a hacer unas acciones en Glasgow en diciembre para posicionar el tema del cambio climático en relación a las artes. Entonces, ¿qué tiene que decir la música en relación a esto? Pues hay escenarios donde están recibiendo todos estos mensajes de resistencia, musicales, artísticos, que dialoguen con las agendas de cada uno de los lugares. Entonces, creo que también potenciar esas posibilidades de articulación cuando hay, digamos, uno que está implicado con este otro lugar, pues es importante. Entonces, como contarles un poquito también que hacemos parte de esta cadena
de cosas que están pasando y articulaciones. Por ejemplo, directamente nosotros trabajamos con el Festival Sur de Níger en Mali, con el Yatiwangi, con el Music Ceramic Festival de Yatiwangi en Indonesia, Ruang Grupa en Indonesia, también en Yakarta, tienen un festival muy interesante y tienen un trabajo de emprendimiento cultural alrededor de un clúster artístico que no es solo musical, sino más amplio. O sea, hay posibilidades como de que la formación no solo sea a nivel solamente académico, sino a nivel de cómo se organizan procesos en otros lugares, y ahí, digamos, tenemos una pata que puede, digamos, convenir. Y por último, en el tema de la gobernanza, creo que algo que a mí me parece súper chévere es descentralizar la posibilidad de que la gente acceda a recursos o a esa internacionalización, y creo que hay algo que aprenderle, por ejemplo, al sector de la música, del cine, que es súper potente, y son los estímulos automáticos, que es como, por ejemplo, no sé, Juan se levanta un toque en Guadalajara porque tiene los contactos, porque eso se hace vía el diálogo, uno se toma una pola con el manager de no sé qué, o con el promotor de no sé qué, o con el teatro, con el que maneja el teatro en tal lado, y te dice, va, vienes para acá. Entonces, no solo centralizar en una institucionalidad la posibilidad de internacionalizar, pero sí generar, por ejemplo, estos estímulos automáticos que en cine existen y funcionan, digamos, de manera en que, por ejemplo, me invitan a una ciudad donde hay un festival reconocido, tengo la invitación, yo hago todos los pagos, pero al regreso yo digo, bueno, yo hice esto y aquello acá, y el estímulo automático me dice, bueno, te reconozco tiquetes, estadía y un viático. Y eso estimula mucho al sector para que, independientemente de que no lo gestione una institución, la gente se ponga las pilas. Bueno, me voy a levantar un toque en tal lado porque ya abrí este canal, y porque uno siempre se queda como, uy, sería increíble tocar en no sé dónde, pero no hay plata, y hay que hacer toda una burocracia para conseguirse, no sé, 5 palos o 10 para llevar una banda a un lugar. Entonces, ¿cómo generar unos mecanismos de descentralización donde todos se sientan súper inspirados en, no sé, hacer una reunión técnica, no sé, los del conservatorio en Bolonia, bueno, yo me voy para allá, yo pago al regreso yo vengo, presento mis facturas y digo, esto fue lo que hice y esto contribuye a esta agenda de esta manera, y se genera un estímulo automático que apoya de alguna manera esas múltiples gestiones que hacemos todos los días, de manera como hormiguita, pero que tiene posibilidad de ser financiado también. Entonces creo que eso va a estimular un proceso de internacionalización de la ciudad interesante también. Y pues por ahí me quedo. Listo. Ana Milena, muchas gracias. Muchas gracias por esa intervención, por describirnos también todo el tema relacionado con Más Arte, Más Acción. O sea, yo creo que efectivamente a todos por eso les estamos pidiendo que por favor o sea, diligencien el link de asistencia, porque, o sea, digamos que con base a cada uno de estos aportes que ustedes nos están dando, es muy probable que les enviemos como correos de seguimiento para que nos envíen mucha de la información a la que están haciendo referencia, y que acá por temas, digamos que de tiempo no vamos a poder profundizar como quisiéramos. Entonces, vamos, sí les hago ese llamado. Quería seguir con Mauricio Rodríguez, adelante, tienes la palabra, y luego Juan Camilo Giraldo, que levantó la mano después de Mauricio. Entonces, primero Mauricio. Bueno, gracias María Mónica. Buenas tardes para todos y todas. Espero estén pasando bien en sus hogares. Nada, digamos que me parece muy importante que Ibagué obviamente haga parte de esta red, por todos los beneficios, y no solamente como lo decía ahorita el señor Armando, sino porque esto es un tema de ciudad, ¿no? Esto no solamente es la administración, sino todos, la ciudadanía, tenemos que estar volcados a realmente este ejercicio. Yo soy artista de hip hop, tengo un colectivo que se llama La Esquina del Barrio y somos de las comunas del sur. Digamos que yo quiero hacer como 3 cosas para ir también respondiendo a eso. Me parece importante que cuando hablamos de la cooperación internacional, hagamos un estudio de los últimos 10 años, qué tipo de cooperaciones internacionales estuvieron en la ciudad, porque dentro de la ciudad hemos tenido muchísima cooperación internacional que a raíz de muchísimas organizaciones en el ámbito cultural han generado recursos de inversión tanto en dólares como en euros para lo que ha sido la infraestructura de muchos inmuebles o equipamientos culturales y comunitarios de la ciudad. Son alrededor de casi 8 comunas en la ciudad que han tenido recursos de miles y miles de millones de euros y de dólares para el tema de equipamientos y construcciones de inmuebles para las artes.
eso también podría empezarse a retomar, revisar muy bien ese tipo de instituciones que han hecho presencia en el territorio, que permiten también no solamente el tema de la inversión en la infraestructura, sino todo el desarrollo y al emprendimiento de las artes. Eso como para hacer un ejercicio como de saber, porque en los últimos 2 años muchas de esas instituciones se han ido. Entonces también revisar qué ha pasado, porque estuvieron, invirtieron, pero hoy en día muchas no quieren venir a Ibagué. Bueno, ya muchos sabemos también por qué, pero también lo importante es como traer ese tipo de atracciones a las instituciones de cooperación que han venido, digamos, que han tenido incidencia acá. En ese orden de ideas, ¿cuál de las ciudades creativas de la UNESCO consideren que debe realizarse estrategias? Creo que hay 3 instituciones que me parecen muy importantes para la ciudad, y uno lo hablábamos con Grace, que tiene incidencia, y uno no hace parte de la red de UNESCO, no la vi ahí, pero me parece muy bien la Alianza Colombo-Francesa. En este caso, la Alianza Colombo-Francesa tiene instituciones y tiene todo un tema pedagógico y cultural y educativo y demás en ciudades como Bogotá, Medellín, Armenia, Manizales, ciudades cercanas, y no la tiene Ibagué. Y ellos tienen todas unas dinámicas desde la circulación artística, del intercambio. Ciudades más pequeñas que Ibagué tienen ese ejercicio, y por qué no tenerlo Ibagué. Me parece importante que en ese tipo de alianzas que se tengan como ciudad, también me parece que la Alianza Colombo-Francesa es un muy buen ejercicio. La segunda, un tema que me parece súper importante por el tema de inversión, que es la cooperación internacional, la cooperación alemana, que es una de las cooperaciones más importantes en el país en temas de inversión a los territorios. Entonces me parece importante los acercamientos a la cooperación alemana, que es donde, y según en el estudio que hacían en el gobierno nacional las cancillerías, la cooperación alemana es una de las que más invierte recursos en el ámbito nacional. Entonces me parece importante como revisar ese tema. La cooperación canadiense, que también tiene un ejercicio también importante, y la canadiense tiene algo particular, y es que le apuesta mucho al tema formativo de las artes en los países, sobre todo en los países de Latinoamérica. Me parece importante tener eso. Precisamente Canadá tiene una red de festivales súper importantes, inclusive muy importantes. El Ministerio de Cultura precisamente hace, creo que 2 años o hace 1 año, firmaron un convenio para el tema de la circulación hacia Canadá, en el tema, porque ellos están muy interesados en todo el contenido latino, y en este caso pues obviamente nosotros hacemos parte de ese proceso, que me parece importante. Lo de Chile, súper importante, y México, que son como en este momento, bueno, y Brasil, son como en este momento en Latinoamérica las 3 potencias en la música y en las otras áreas. Y también me parece importante que este ejercicio de la red de ciudades creativas, digamos, que tenga un ejercicio transversal, ¿no? Porque siempre se ve la música como la música clásica, la de conservatorio, pero ¿dónde están las músicas alternativas, las músicas formadoras, no formales, no son de conservatorio, sino son escuelas de formación en las comunas, en los barrios, en las zonas rurales, que han tenido un trasegar importantísimo, y que me parece importante que hagan parte de esos procesos también, porque siempre cuando se habla de música se habla de lo formal, pero ¿dónde queda todo lo que no realmente cumple con ese tema formal, como le llamamos nosotros? Y la otra que me parece importante también es ese tipo de herramientas pedagógicas para cambiarle un poco el chip a la ciudadanía, ¿no? Todavía seguimos creyendo que todo el mundo se queja en este momento rasgándose las vestiduras por decir, perdimos el título, pero ¿cuántos ibaguereños escuchan música de Ibagué? ¿Cuántos músicos también, o cuántos artistas también se preocupan por hacer contenidos de muy buena calidad? Y que precisamente eso permite también, nomás un ejercicio, algo que nosotros, la gran mayoría, o muchos de los ciudadanos dicen y pelea y discute, que no les gusta el reggaetón, pero esa es una de las industrias que más genera recursos, y trae alianzas precisamente desde el turismo, desde el merchandising, desde la música, y desde las productoras audiovisuales que están generando, y lo están haciendo desde Medellín para el resto de Colombia, que están contratando. En este caso vemos muchos ibaguereños como en la producción musical y audiovisual se están yendo para capitales como Bogotá o Medellín, que es donde este tipo de género se está generando miles y miles de millones de dólares, y en la ciudad donde estamos construyendo ese tipo de cosas no se tiene. Entonces me parece importante esas herramientas pedagógicas precisamente también para la cooperación internacional,
porque si bien hay un ejemplo de los procesos sociales de la ciudad que nos pueden dar un ejemplo de cómo se pueden jalonar recursos de cooperación internacional, en este caso para el tema del arte. Porque si bien la ciudad no es una ciudad ajena en tener inversión de cooperación internacional, Ibagué estamos dentro de las ciudades que generamos recursos de sostenibilidad en la inversión cultural y social, y muchas instituciones que no son del arte están trayendo esos recursos precisamente para generar ese tipo de herramientas, y hoy en día el ejercicio cultural está jugando un papel importante. Pero lo importante es que los actores realmente que accedan a ese recurso sean los artistas. Entonces me parece un ejercicio que el tema de cooperación internacional debe ser trascendental en estas alianzas, no solamente desde la circulación, sino desde el proceso formativo y de cómo también, porque no es lo mismo pasar un proyecto de estímulos o al ministerio a pasarle un proyecto de cooperación internacional. Son cosas súper diferentes, nomás desde el ámbito tributario son dos cosas diferentes, tributar en Colombia y tributar con recursos de cooperación internacional. Eso me parece súper importante. Y el último punto que yo quería decir que me parece también valioso de este ejercicio, pues felicitar a todo el equipo de la Secretaría de Cultura, que me parece también es cómo invertir, cómo está esta inversión de entidades privadas, ya no desde lo institucional, sino desde lo público, desde lo privado, también crean en poder exportar precisamente que el arte sea una herramienta de poder también exportar el producto. Vemos un ejercicio muy claro, ahora el breakdance se convirtió en el baile deporte olímpico, y muchas de las entidades de marcas registradas, por ejemplo, como Red Bull, van a entrar a ser parte de ese ecosistema creativo de un baile, simplemente de un baile en un deporte olímpico que va a ser. Entonces vemos marcas como Adidas, marcas hasta colombianas, se están involucrando en generar también esos espacios que son de internacionalización, y cómo las empresas de la ciudad también empiezan a sumarse a ser parte, así sea desde el merchandising, cómo se empiezan a liar al arte para empezar a internacionalizar un poco el producto privado desde la ciudad. Entonces, por ejemplo, una marca, voy a dar un ejemplo, Rodico es una marca de ropa netamente ibaguereña y tolimense, pero cómo a través del arte se puede empezar a internacionalizar ese tipo de empresas privadas, ¿no? Y muchas más, como ejemplo. Y otra cosa para terminar, y muchas gracias, me parece importante apostarle también a la consolidación. Hace un tiempo se estaba hablando de una red de festivales. Creo que yo sí creo que las redes funcionan, pero me parece que ese tipo de redes deben apuntársele no solamente a la red de ciudades creativas, sino un claro ejemplo que no tenemos 47 ciudades, pero tenemos muchas más, que son los mercados culturales a nivel nacional e internacional. Tenemos el WOMEX, que es donde reúne todos los países y marcas, y es como también Ibagué va a tener una incidencia independiente de todo lo que pase con este proceso, y es que necesitamos desde ciudad empezar a generar marca en todo ese tipo de mercados a nivel internacional, que nos permite precisamente tener esas alianzas. Islas Canarias es un claro ejemplo de esos. Islas Canarias son de las ciudades que presta su ciudad para hacer intercambio tanto de inversión como de circulación cultural. Entonces me parece importante tener en el radar. Y pues nada, muchísimas gracias y felicitaciones para todos. Gracias, no, gracias Mauricio a ti por la participación y por la intervención. Quería darle la palabra ahora a Juan Camilo Giraldo. Hola, muchas gracias, ¿cómo estás? ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, perfecto, adelante Vale. Juan Camilo. Muchas gracias. Primero quiero como felicitar y hacer a todas las personas que han aportado en estos foros. Son muy enriquecedores y creo que vamos en la dirección correcta. Voy a tratar de ser puntual. Antes de pensar en una internacionalización o en convenios o en apoyos internacionales, y me adhiero a lo que han dicho las otras personas. Es importante primero gestionar y reforzar esas alianzas regionales con las capitales colombianas que ya están dentro de la red. Bogotá, Valledupar tienen una experiencia, Medellín, para su internacionalización, que nos puede ayudar a nosotros también, y de cooperación internacional que nos serviría para muchas partes, por ese lado. Segundo también, aunque sé que es que el tema que nos compete ahorita es buscar
fomentar esa cooperación internacional también hay que pensar no solo en la cooperación internacional, sino en la internacionalización de, de la ciudad, de la marca de Ibagué Capital Musical. Entonces hay dos tipos de cosas, la cooperación internacional monetaria, económica, y también en el ámbito cultural, en el de apoyarse y salir todos adelante. ¿A qué me refiero? Ahorita, viendo la lista de ciudades, empecé a investigar cada una de ellas. Entonces, por ejemplo, muchas de esas ciudades tienen varias cosas en común. Muchas de ellas tienen algo que les da identidad y eso es lo que venden internacionalmente. Por ejemplo, acabo de ver que Pésaro, la ciudad en Italia, también hace parte de la red a través de música. Fue la ciudad donde nació Rossini. Es uno de los compositores de óperas más grandes del mundo, de la historia. Y tienen un festival de ópera que siempre hace, y se venden a través de eso. Por ejemplo, en Brno, la República Checa, allá nació Janáček y a través del conservatorio y de todos los canales que tienen se concentran en ese punto. Igual en Kansas City, acaba de ver, y en Kansas City venden a su ciudad como la cuna del blues, del swing, y hay una movida grande acerca de eso, o sea, de esa identidad. Entonces, vuelvo al punto pasado, porque si vamos a buscar cooperación internacional en forma de recursos económicos, yo creo que si miramos a las ciudades de la UNESCO, no creo que podamos ganar mucho de ellas, porque si de alguna otra forma están también en la red de UNESCO, porque ustedes también están buscando lo mismo que nosotros estamos buscando. Sí, me hago entender. Creo que con las redes, que con las ciudades que componen en la red, podríamos llegar a un tipo de cooperación más, así como decían, de educativo o de convenios de movilización o ese tipo de cosas. Entonces, viendo eso, bueno, otra cosa que tienen en común las ciudades que acabé de ver, bueno, también en Bahía, respondiendo un poco a las preguntas que estaban ahí, en Bahía se basan mucho en el carnaval bahiano y como que se venden a través de eso. O sea, en conclusión tienen una identidad que los vende más allá desde sus fronteras como algo. Y entonces me puse a pensar cuál es la verdadera identidad de Ibagué para buscar una cooperación. No estoy hablando monetaria, sino a través de la red. Hay unos festivales, hay unas cosas, y también me di cuenta de que todas estas ciudades en común tienen una programación. Bueno, estoy hablando también acerca de las otras mesas, pero tiene si buscas entonces, por ejemplo, música en Pésaro, o música en no sé qué, en Kansas City, o música en Glasgow, tienen una programación de todos los eventos y cómo está, em, eh, hay una, no solo la música, sino cómo eso está unido a otros sectores de la economía, con bares, algo que estamos hablando en las últimas meses. Y también quería acotar un poquito de esto, porque pues creo que Willington también está conectado. Y los dos y varios otros músicos en la ciudad hemos tenido la oportunidad de salir a muchos lugares. A través de festivales folclóricos en diferentes pueblos, en ciudades y en países del mundo. Pueblos de 10.000 habitantes, de 5.000 habitantes, que independientemente de su tamaño, tienen un peso internacional. Los visitan, crean turismo a través de festivales folclóricos, de cosas así, de eventos de música, de eventos de comidas, eventos internacionales. Y pensándolo bien, la ciudad no tiene ningún evento internacional que sea reconocido internacionalmente. Que diga otra persona en otro país, yo voy a ir a Ibagué o conocería Ibagué o vamos a trabajar con Ibagué porque tiene un evento reconocido internacionalmente. No lo hay. De hecho, haciendo historia y pensándolo bien, las veces que la ciudad fue más reconocida internacionalmente por su música fue cuando hubo un producto de la ciudad que se conoció en otros lugares, como por ejemplo los coros del Tolima hace un par de décadas, o cuando había en la ciudad un evento que tuviera una resonancia internacional, como por ejemplo el Festival de Coros, el cual ayudaba no conozco muy bien la historia, pero sé que hubo una cooperación en ese tiempo de profesores,
de cosas que se hicieron a través del conservatorio. Entonces, volviendo al punto de los pueblos pequeños, hay una organización que se llama SIOF, que es la organización internacional que reúne sombrilla de todos los festivales folclóricos de música, danza, gastronomía. El festival folclórico de Ibagué, del Nacional del Tolima, está bajo esa sombrilla. Pero aparte de lo que se ha hecho de invitar países, Ibagué no tiene la resonancia que pudiera tener ya con lo que ya tiene. Y crear esos lazos internacionales y esas cooperaciones que se podrían lograr, no de recursos económicos, como vuelvo a decir, sino de hermanamiento y de crecer juntos. Entonces, creo que sería una buena idea, no sé, de revisar lo que ya existe y buscar la forma no sé, de soportar mejor, de ayudar, de buscar, de promocionar a través de... por ejemplo, en Brno, en la ciudad de República Checa, si no estoy mal, hace un par de años había un consulado de la República Checa en Ibagué. Creo que es emérito, no sé, pero hay unos lazos que pueden unir a ciertos lugares, a ciertas ciudades de la UNESCO. Entonces, pues quiero darles las gracias a todos y pensar un poco en eso, no tanto sino cómo podemos de verdad darle una identidad a eso que queremos buscar, porque con una identidad es mucho más fácil lograr esa internacionalización y por ende pues estrechar lazos y buscar cooperaciones mucho más efectivas. Vale, muchas gracias. No, muchas gracias, Juan Camilo, por tu aporte. Creo que ese llamado efectivamente a encontrar, digamos que esa identidad, este producto diferenciador, creo que es pertinente. Creo que eso es un poco lo que estamos tratando de hacer, y un poco el ejercicio de cantar toda la información, todo el proceso de diagnóstico que estamos haciendo, pues poder terminar, digamos que en una apuesta concreta que efectivamente refleje cuál es cuál es esa identidad, cuál es ese producto, cuál es ese diferenciador de Ibagué como ciudad creativa de la música, que digamos que va a ser de la ciudad algo, o sea, una ciudad que aporte y traiga algo a la red, y no solo se beneficie, digamos, que de ella. Entonces creo que eso es importante. No sé si alguien más tiene algún aporte adicional. Profesor Franklin. Sí, Ana Milena estaba pidiendo también otra vez la palabra. Perdón, no la vi. Entonces, si quiere Franklin primero y luego Ana Milena. No, démosle el espacio a Ana Milena, me parece muy bien. Listo, Ana Milena primero, por favor. No, esto es una cosa un poco más anecdótica en relación a lo identitario, que esta mañana también lo nombré. Y es que cuando uno conoce un caleño, uno le dice, no, vamos a bailar salsa, ¿no? Esto es como inmediato, una cosa que caracteriza a alguien. Y mi experiencia como ibaguereña por fuera de la ciudad ha sido que cuando digo, no, yo soy de Ibagué, y todo el mundo, usted toca algo. Entonces creo que sí tenemos una identidad. De pronto el que no supo tocar algo, pregúntese dónde está su identidad ibaguereña, y más como un chiste, pero es interesante que nos reconozcan aún, ustedes son músicos, o sea, como la idea de que somos, como ciudad, somos músicos. Creo que es una identidad propia de la ciudad, que es una identidad que debería volverse una cultura ciudadana, digamos, no necesariamente que todos se vuelvan músicos profesionales, pero que en una casa se rasgue una guitarra, se rasgue un tiple, se toque una flauta, se toquen unas teclas del piano. Es bastante interesante que eso, a pesar de que decimos aquí no hay industria, aquí hay no sé qué, aquí falta, cuando salimos y nos preguntan de dónde somos y decimos de Ibagué, todo el mundo cree que somos músicos, y creo que ahí hay una potencia súper grande en términos de marca, de ciudad, de internacionalización, que no deberíamos dejar perder, y que tiene que ver con lo que estábamos planteando en términos de internacionalizar, no solo como poner a una gran banda, porque eso también es flor de un día, ponemos una gran banda a tocar en Glastonbury, que es súper importante, pero como esa potencia de la ciudad, que tiene que ver más con la educación y la formación y una ética y estética y política musical de la ciudad, está inmersa en todos los ámbitos
me parece que no habría que olvidarlo, ¿no? Creo que sí la tenemos, que no está dada por, digamos, en Bogotá los festivales, o en Cali la salsa, o en Medellín, no sé, el emprendimiento y el chapalante. Aquí tenemos una cosa que sí es reconocida mundialmente, o cuando la gente dice, no, es que esa es la ciudad musical, no es porque acá está el grupo más famoso o el combo de jazz más loco, eso, sino que todo el mundo tiene nociones musicales. Y yo creo que en esa internacionalización me pareció súper importante cuando hoy plantearon que uno de los eslabones más importantes para esa internacionalización tenía que ver con la formación, sea popular o sea académica, o sea, no sé, como de emprendimiento, demás. Creo que allí hay una cosa que deberíamos empezar a pensar en esa internacionalización y también en una estrategia interna de marca ciudad donde la educación musical se vuelve una cosa transversal en la educación, así como los afros lograron tener, no sé, como el currículo de etnoeducación, donde ellos tocan todo el tema de racismo estructural, de dónde vienen, de la esclavitud, y que eso se incorpora en el currículo y tienen autonomía para defender ese tipo de perspectiva, pues defender la perspectiva de la educación musical, no solo en el conservatorio, sino en los colegios oficiales, en los colegios públicos, en los colegios privados, en las academias alternativas, en los barrios, es algo que realmente se vuelve la marca de una ciudad, como en Cali. O sea, de verdad, cuando uno ve un caleño que no baila salsa, uno dice, vos no sos un caleño, ¿qué pasó ahí? Y yo creo que ahí hay algo en el que cuando uno viene a la ciudad, pues uno quiere ver es música en vivo, gente que si se hace una tertulia está tocándose una guitarra, gente que le está mostrando nueva música a uno, gente que a pesar de que no es músico, tiene un gusto musical, y eso se volvería una marca ciudad. Yo creo que, bueno, lo dejo ahí más como anécdota, pensando en que sí tenemos de dónde agarrarnos. Perdón, tenía el micrófono apagado. Gracias, Ana. Adelante, Franklin, por favor. Muy buenas tardes a todos. Agradecemos por esta participación tan maravillosa, por la generosidad de todos sus aportes, por habernos permitido escuchar todos esos conocimientos, esas percepciones, esas vivencias y experiencias que se tienen sobre nuestra ciudad. Hay varios puntos que me gustaría retomar. Voy a arrancar un poco con lo que estaba planteando Milena, que tiene que ver efectivamente con el fenómeno de la identidad musical. Y claro, cuando uno revisa la historia un poco de la ciudad, pues la famosa historia esta que nos cuentan sobre el Conde Gaviat y cómo él escucha en la ciudad a mucha gente, ven que mucha gente está efectivamente rasgando las guitarras, tratando un poco de expresar esa cotidianidad en torno efectivamente a la música, cómo va contando y narrando lo que va pasando a partir de ciertas canciones que hablan efectivamente de la vivencia cotidiana, de lo popular. Eso se queda en el imaginario del colectivo social, y efectivamente eso es muy bien aprovechado por el fundador del Conservatorio del Tolima, que es lo que en efecto nos da después esa visibilidad a nivel nacional, y sobre todo con la llegada de los coros, los maestros italianos, tal como los expresaba Armando, que me parece fenomenal, ¿sí? Esos maestros italianos cuando llegan y efectivamente empiezan a generar esos primeros fenómenos de movimiento de coros, que fue tan bien trabajado por la maestra Andrea Hernández y por la maestra, perdónenme el nombre, el apellido se me olvida, que es la pianista, la nieta de Leonor Buenaventura. Ellas hacen un trabajo muy interesante recopilando la historia del movimiento coral acá en el Tolima. Y en efecto es el momento, voy a decirlo así, de mayor visibilidad del fenómeno musical, de la identidad musical en Ibagué, pero adicionalmente por algo muy particular, y es que los coros fueron conformados por personas de todos los estratos sociales de la ciudad. Y eso fue un fenómeno de inclusión social, donde no importaba efectivamente la procedencia ni el origen social, sino que importaba efectivamente la capacidad que tenían sonora, la disciplina para estar en el coro. Y ese fenómeno fue internacional, muy apoyado del conservatorio, muy apoyado de la institucionalidad, pero le dio una visibilidad de talla mundial a la música en Ibagué. Es un primer momento, pero no es el único momento, ya que hay, en el contexto actual hay que decir que, y un poco me sumo a planteamientos como los que hace, por ejemplo, algunas ciudades de la música como los son Sevilla, por ejemplo, y algunas otras ciudades que cuando hacen su postulación y después refrendan su postulación en los informes posteriores, dicen, somos un fenómeno ecléctico porque somos un fenómeno diverso de música.
Y aquí también hay que tener en cuenta, y yo creo que lo plantea un poco aquí varios de nuestros compañeros, estaba Juan Lozano, estaba Mauricio, nos decían, aquí efectivamente hay un fenómeno tradicional muy importante que hay que preservar, que hay que mantener, que hay que efectivamente hacerlo más visible, pero también hay unas músicas, digamos, que hacen parte de las generaciones y efectivamente de cómo el conservatorio y cómo las escuelas de música han logrado efectivamente posicionar la música y hacer que los chicos se muevan por diferentes géneros musicales. Es un tema para decir que efectivamente hay elementos de identidad históricos, pero que también la realidad, digamos, de la ciudad hoy es que tenemos unas escenas musicales diversas y eso no tiene por qué aterrarnos tampoco. La pregunta es cómo hacemos desde este fenómeno de internacionalización, que es a lo que nos invita también UNESCO, es cómo hacemos para hacernos más visible, cómo hacemos para capitalizar ese stock de capital humano que formamos tan importante, que inclusive desde la música, de la creación, pero que tal como se discutía en la mesa 1, que fue importante, que fue la mesa con la que arrancamos esta semana, que se denomina Sistema Educativo Local de la Música, cómo hacemos efectivamente para fortalecer, para disminuir las brechas de capital humano en todo lo que son las eslabones de la cadena de valor de la música. Y eso creo que hace parte también, ya se ha visorado un poco en el plan estratégico del Conservatorio del Tolima, que hace unos días lo divulgó, lo socializó, pero también en articulación de todos los niveles educativos de la música en Ibagué. Creo que Armando lo planteaba, cómo hacemos para que no solamente el Conservatorio de Música Técnico de la Mina se articule con la universidad, sino también está la EFAC, y ya la EFAC, efectivamente, por liderazgo de la Secretaría de Cultura actual, está haciendo esa articulación para hacer una homologación a plan de estudios. Entonces podemos tener un sistema educativo articulado desde la educación básica hasta la educación superior. Pero también cómo hacemos para que en esa lógica de tratar de fortalecer la cadena de valor de la música desde el sistema educativo local, podamos no solamente hablar de la música como el fenómeno, digamos, de la música en sí, de la creación, sino cómo podemos articularnos, por ejemplo, con las demás universidades, la Universidad de Ibagué, la Universidad del Tolima y las demás universidades que hay en la ciudad, y que puedan efectivamente estructurar programas, por ejemplo, de posgrados a nivel posgraduado, para fortalecer cadenas de valor, para fortalecer todo el fenómeno de la gestión de la industria de la música, y no solamente de la industria de la música, de los demás sectores. Entonces aquí tenemos una tarea muy interesante, que es de fortalecimiento efectivamente para disminuir la calidad, las brechas de capital humano en la ciudad. Es un ejercicio que hay que hacer dentro de todo esto, para aportar al clúster, para aportar a los festivales, para aportar al mejoramiento de los modelos de gestión de toda la escena de la música en vivo también que se requiere. Y con todo esto, entonces, ¿cómo logramos también, entonces, no generar ese fenómeno de diáspora que estamos haciendo del capital humano formado acá, sino ojalá podamos también hacer una retención? Y ustedes lo han planteado de manera maravillosa. Cuando uno sale de la ciudad, a veces sale del país, efectivamente, no siendo músico, porque en mi caso no soy músico, pero como ibaguereño amo la música, no toco ningún instrumento, pero eso no me hace no músico, porque sí disfruto la música local y promuevo la música local. Entonces aquí también hay que decir, no solamente hay que tocar un instrumento, porque también puedo hacer parte de los públicos y puedo efectivamente ayudar a circular y a difundir la música local. Y esa es una forma también de generar un fenómeno de identidad local. Entonces, cuando estamos haciendo esa capitalización de stock de capital humano, ¿cómo hacemos visible todos estos esfuerzos en formación de capital humano, en generación de productos culturales y empezar a hacer un tema de circulación local, regional, nacional e internacional? Debemos hacer cada vez más visibles y ojalá desde la plataforma Ibagué, ojalá desde un sistema local que ponga efectivamente la cultura, en este caso la música, como un eje de desarrollo local, donde podamos efectivamente lograr consolidar cada vez productos, no solamente desde el eslabón primario de formación o creación, sino de los siguientes eslabones que nos permitan colocar una apuesta mundial. Creo que ustedes también lo mencionaban, hay zonas en el mundo, hay regiones en el mundo que no necesariamente son áreas metropolitanas, son ciudades intermedias, ciudades pequeñas, e incluso hay grandes festivales y grandes proyectos culturales que están soportados sobre zonas rurales en el mundo. Australia lo tiene, en Alemania hay algunos, ciudades pequeñas o ciudades rurales o zonas rurales que han logrado consolidar productos musicales de gran escala. Hablando de festivales y escenas de música en vivo también. Entonces aquí ahí tenemos una apuesta, pero lo más importante es que tenemos que creer, tenemos que articular. Y aquí entonces la invitación de esta mesa también efectivamente es a tratar de, y lo hemos identificado claramente, las redes informales y las redes formales.
Las redes formales pues nos da mayor trazabilidad, mayor visibilidad, nos permite generar indicadores, pero hay redes informales. Aquí hay gente que tal vez no conocemos, ¿sí? Hay agrupaciones que tal vez no conocemos, hay formatos que no conocemos, pero que están efectivamente circulando a nivel latinoamericano o a nivel europeo, pero a veces se desconoce porque eso es lo que hemos logrado difundir y divulgar nuestros productos. Redes formales, redes informales, que nos permite efectivamente articular lo local, lo regional, lo nacional y lo internacional. Entonces creo que en esa medida, esta mesa, esa es la mesa de cierre de esta semana de talleres, es la mesa que nos permite efectivamente validar los grandes ejes estratégicos, que nos permite repensar todos algunos, y estamos abiertos efectivamente a todas las propuestas que todas están generando. Igual esto no va a ser un marco, esto no va a ser un marco cerrado, la idea es que se hacen unas propuestas que van a llevar a unas mesas de trabajo institucionales e interinstitucionales, porque este plan de acción UNESCO Ibagué, Ciudad Creativa de la Música ante UNESCO, no es un plan que quede en el escrito, debe quedar con compromisos, efectivamente, recursos tanto del sector público como del sector gremial y del sector privado, y de las instituciones educativas. No, aquí no solamente va a ser dinero, también se requieren efectivamente apoyos institucionales en términos, por ejemplo, de capital humano. Las universidades que tenemos aquí con las que contamos tienen ciertas capacidades ya instaladas en términos de conocimiento que pueden efectivamente ayudar a mejorar procesos de gestión en los festivales, en las empresas que tenemos, en los emprendimientos, y hay que lograr esa articulación, insisto, para mejorar el sistema. Yo con esto, pues digamos, como coordinador un poco del grupo de trabajo, quiero de nuevo agradecer y decir que esta semana fue muy enriquecedora para nosotros. Nos dimos cuenta de cosas que estábamos haciendo bien, pero nos dimos cuenta también de cosas que estábamos omitiendo y que necesitamos efectivamente reestructurar para hacer un plan de acción que ojalá sea pertinente para el desarrollo, para el éxito de esta aplicación, pero también una mirada a largo plazo para que la cultura y particularmente la música sea efectivamente un eje central, no solamente de la identidad, sino el desarrollo local en nuestra región. Muchas gracias a todos, era mi intervención. Pues muchísimas gracias, Franklin, por darle como el cierre a la sesión y yo creo que vamos a hacer esa síntesis tan clara de todos los aportes y cómo complementan efectivamente no solo el punto de esta mesa de cooperación y alianzas, sino efectivamente cómo, digamos, que contribuye para el orden de todo el proceso. Yo con esto, pues no sé si alguien tiene alguna breve intervención final, en caso de no, ya con esto concluimos entonces de manera efectiva esta última mesa, no sin antes decirles que no se les olvide nuevamente llenar el link que les enviamos. También a muchos les llegó la invitación a través del correo. Si tienen algún aporte adicional, alguna sugerencia, alguna información que quieran compartir con nosotros, nuestro correo es ibagueciudadcreativamusical@gmail.com. Ya se los envío al chat, un segundo. Siempre vamos a estar ahí como disponibles para recibir la información, para poder contestarles las dudas que surjan. Entonces, nuevamente, muchas gracias por su asistencia, por su tiempo, por la participación y los comentarios, y quedamos también abiertos a más aportes y más comentarios. Muchísimas gracias a todos.